para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 13, versículo 13. Quiero que meditemos unos minutos. Quisiera ser breve en esta hermosa ocasión y hablar acerca de la perseverancia del cristiano. La perseverancia del cristiano. En un mundo tan complicado como en el que vivimos y cada vez más se va complicando más el asunto y se va poniendo más difícil. Pueda que surja la pregunta: ¿será que vamos a llegar hasta el final o será que me voy a quedar a medio camino? Bueno, hoy vamos a aprender qué es lo que la Biblia dice, cómo es la perseverancia del cristiano, cómo es que el Señor lo preserva, cómo es que la seguridad de la salvación que goza el cristiano está en la Biblia, cómo el Señor nos habla una y otra vez que vamos a llegar porque hemos recibido vida eterna, no es una vida temporal. Y aquí el texto lo dice en Marcos capítulo 13, versículo 13. Y el contexto de este texto es que Jesús estaba hablando acerca de las señales antes del fin. Cómo iban a ser los días postreros, los últimos días. Y en ese contexto es donde está este texto de Marcos 13, versículo 13. Y dice así el Señor, todos juntos a una voz: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado, Padre Santo, en esta hermosa ocasión de poder asistir a este estudio del viernes. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que han podido llegar, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú pusiste en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Te damos gracias por este gran privilegio. Y también te pedimos, Señor, por los que están en sus hogares alrededor del mundo, por aquellos que están, Señor, en otro país, que se conectan a través de las plataformas digitales, que también puedan, Señor, ser edificados. Y a los que están en Estados Unidos, en algún estado, en alguna ciudad de aquí de Massachusetts también, ayúdalos, Señor, fortalece sus almas, edifícanos, Padre amado, para tu gloria. Forma a Cristo en cada uno de nosotros. Y a los amigos, Padre amado, que han de ver esta enseñanza, te pedimos misericordia y te rogamos también un milagro de salvación, Señor, para sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La perseverancia del cristiano. El texto que nosotros acabamos de leer, Marcos 13, 13, habla acerca de el que persevere hasta el fin, dice Jesús. Eso quiere decir hasta que muramos, porque ahí termina ya nuestra lucha cuando morimos físicamente. Pero ahí comienza nuestra vida espiritual cerca del Señor, donde nosotros descansamos. Los cristianos tenemos esa convicción. No es que nos separamos del Señor, sino que nos unimos más al Señor. El que no es cristiano, el que no cree en Cristo Jesús, se separa, su cuerpo se separa de su alma, de su espíritu, y va a un lugar de tormento. Si usted quiere comprobarlo con las Sagradas Escrituras, lo que yo estoy diciendo, si quiere vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 16, para que ponerle fundamento, porque a mí me gusta hablar pues de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, pues yo no lo creo ni tampoco lo predico. Mire lo que dice Lucas 16. Ahí hay un relato acerca de dos personas, donde encontramos a un hombre rico y a un mendigo. Solo quiero aclarar este punto con la Biblia acerca de los dos destinos que hay: dónde va el creyente y dónde va el no creyente. Dice el versículo 19 de Lucas 16: había un hombre rico, era rico materialmente, este hombre tenía abundancia en la tierra, que se vestía de púrpura y de lino fino, se daba todos los lujos con su vestimenta, la mejor ropa, y hacía
cada día banquete con esplendidez. No solamente se daba placeres de la ropa fina, sino que comía las mejores comidas. Y esto es maravilloso como Jesús da esta ilustración, esta parábola, y pone esta condición de abundancia material para este hombre judío, que el judío en su cultura piensa que una persona próspera tiene el favor de Dios, es un bendito de Dios. Sin embargo, las apariencias engañan. Jesús viene y descubre con esta parábola que el hombre puede estar equivocado, pensando que porque tiene cosas materiales tiene el favor de Dios y que Dios lo ha bendecido grandemente, y esa es, como dicen, vea, la muestra de que agrada a Dios. Pero pueda que esté esa persona condenada y sea aborrecida por Dios a pesar de que tenga todo el dinero en el mundo. Dice el versículo 20 de Lucas 16: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ve el extremo del rico en abundancia y el pobre en escasez. Pero este mendigo no solamente tenía problemas de necesidad física, sino que su cuerpo también estaba deteriorándose, se estaba deshaciendo. Y luego dice el versículo 21: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ve la diferencia: murió el mendigo, el pobre. En la cultura judía, el maldito, el miserable, el hombre aborrecido por Dios para el humano, porque no tenía nada material. Pero ve la diferencia: murió y es llevado por los ángeles a un lugar, al seno de Abraham, al lugar donde estaba Abraham descansando, el creyente. ¿Ve la diferencia? ¿Dónde va el creyente? Va a un mejor lugar. Pero mire dónde va el incrédulo, y lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo Jesús. Dice el versículo 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ve la diferencia? Murió el rico y fue sepultado. Pero probablemente se hizo una gran celebración, hubo mucho lamento. O sea, probablemente pagaron una gran cantidad de llorones, porque en la cultura judía se pagaban las personas para que fueran a llorar, para que de esa forma las personas supieran que había luto, había un dolor por aquel individuo. Pero la Biblia y Jesús no le da énfasis a eso. Se fue sepultado y punto. Pero no se llevó nada de dinero, y el dinero no pudo hacer nada, no cambió el panorama. Pero mire lo que pasa enseguida, versículo 23. Aquí, como dicen, comienza la realidad para el no cristiano, el que no cree en Jesús. Y en el Hades, se dice, en un lugar de tormento, alzó sus ojos. Eso quiere decir que estaba más abajo de donde estaba Lázaro. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Ve, era religioso, era tradicionalista. Este hombre probablemente era muy devoto, y era una persona que daba limosna porque tenía mucho dinero, pero era tradicionalista nada más, no era creyente, no había creído en Jesús, no creía en el Mesías. El mendigo sí creía en el Mesías. Dos escenarios que nos esperan: el creyente por fe, no por bueno, sino por depositar su fe, su confianza en lo que hizo Jesús, va a un lugar mejor, va a un lugar de descanso, va a la gloria con el Señor. El no creyente, aunque sea una buena persona en la sociedad, aunque sea una persona muy buena, que no le hace nada malo a nadie, que nunca ha robado, que nunca ha cometido pecados feos en la sociedad, pero no cree en Cristo, irá al Hades, al infierno. Lo dice la Biblia.
Aquí dice el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde estaba? En esta llama. Y esta no es una metáfora. No, esta es una realidad. Es una parábola. Porque estoy atormentado en esta llama. Y mire la respuesta de Abraham. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ve, cuando nosotros hablamos del infierno, cuando hablamos nosotros de que hay vida eterna después de la muerte física, la gente dice: ¿y quién se ha muerto para que diga que si es real eso? Bueno, aquí respondemos a esa pregunta, a esa inquietud, porque este hombre está diciéndole como un incrédulo, dice: bueno, ver para creer. Y le dice él: el testimonio de que alguien salga después de la muerte pueda que tenga tanto impacto, pero no es el testimonio físico el que salva, sino que es, digamos, la misericordia de nuestro Dios, es la obra de Cristo que se recibe por gracia, el perdón de nuestros pecados, es lo que salva. El testimonio de Cristo es lo que salva, lo que Cristo hizo. Pero si no creen a Moisés, que escribió de Cristo, y a los profetas que predicaron de Jesucristo, si no creen a los pastores, si no creen a los hermanos que han creído en Cristo, pues por más que venga alguien, le va a decir a Abraham, de allá de los muertos, no van a creer. Esa es la cruda realidad del incrédulo, porque no se trata de una decisión de nosotros en creer en Jesús, sino de un milagro. Yo le llamo el milagro más grande, el milagro de creer en Jesús y ser perdonados. Versículo 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham le dice: mira, si no creen y si la palabra no penetra en sus corazones, por más que vengan una gran cantidad de personas de este lugar, no van a creer. ¿Qué quiere decir eso? Que la incredulidad es espantosa. Y que para que usted deje de las tradiciones y ponga su fe solo en Jesús, debe de surgir un milagro. Todos nosotros podemos dar testimonio de ese milagro. Yo vengo de la tradición y cada vez que voy a El Salvador hablo con mi familia. Tuve este viaje, tuve el privilegio de hablar con una prima que hace 25 años no miraba, 27 años quizás, para ser exacto. Y de repente me encuentro con ella, que andaba por allá visitando a la familia. Esta prima es monja y se llama Martita. Y le digo: Martita, qué milagro, ya tiempo yo anhelaba verte. Y bien vestida de blanco y su falda larga, negra, y bien presentable la muchacha. Y ella me había confundido con mi otro hermano. Y entonces comenzó a hablar conmigo y de repente entramos al tema de la Biblia. Y yo le dije: mire, yo sé que te has educado mucho, ¿cuántos años llevas? Y me dice: estoy por Italia, me dices, dándole clase a los niños. Y yo: qué bueno. Pero luego hablamos, yo le digo: yo oro para que mi tío, que lleva como 30 años enseñando, se convierta. Entonces viene ella y dice: todos los días nos convertimos. Todos los días, cuando le confesamos al Señor y rezamos, nos convertimos. Y yo le dije: Martita, te quiero aclarar esto. Conversión es un cambio de dirección. Es un volvernos a Dios por medio de Cristo. Pasamos quizás 1 hora 30 minutos hablando de la Biblia. Y lo bueno, hermanas, hablar con una persona
digamos que ha sido instruida, no fanática, una persona fanática se enoja, se enllava. Entonces hablamos y después salimos en paz, con deseo de seguir hablando del asunto, de este tema tan importante que es Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, el punto mío es recordarle a ustedes dónde vengo. Vengo de una familia tradicional. De ahí me sacó el Señor. Y yo le contaba la historia, cómo fue que yo llegué al cristianismo. Yo le decía a ella, habían tantos signos de interrogación, tantas preguntas en mi mente que yo le preguntaba a mi abuela y ella no encontraba a ella que responderme, mis tíos, y tuve que, cuando llegué a Nueva York, comprarme una Biblia y comenzar a buscar la respuesta. Porque una de las preguntas que yo me hacía era, ¿por qué nosotros los católicos no cambiamos? ¿Por qué vamos a misa, catequesis aquí, después seguimos siendo sinvergüenza y nos vamos a tomar, a bailar y no sentimos nada? Es normal. Sí, mi abuela nunca pudo responderme eso. La pregunta mía es, un Dios santo, puro de ojo, un Cristo poderoso que murió en la cruz del Calvario recibiendo la ira de Dios, ¿cómo es posible que acepte mi libertinaje a la misma vez? ¿Acaso no es un engaño? Y mire, yo enojaba a todo mundo hasta que llegó Cristo a mi vida. Encontré la verdad. Cristo es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces eso fue lo que hablaba con estas muchachas y le decía, mira, así fue mi conversión. En la Biblia nadie me pudo contestar, sino el Señor me dio la respuesta. Aquí está la Biblia. Ella es la que me instruye, es la que me revela y es la que me liberó de tantas cosas que yo pensaba que eran correctas, pero a la verdad son inventos del hombre. Y le decía yo, y nosotros, yo recuerdo que mi oportunidad la tuve en Nueva York, porque luego cuando yo comienzo, luego yo con tu otra hermana, Esmeralda, que la llevaba a la misa todos los domingos en la mañana, por el frío. Entonces yo le decía, mira Esmeralda, y hay cosas que no entiendo. ¿Por qué no traemos la Biblia para estudiarla? Porque el sacerdote no nos dice que estudiemos la Biblia. ¿Por qué no la leemos? Y me decía, es que esa palabra solo le pertenece a él, solo él la puede explicar. Pero somos libres, la Biblia está en español, compremos una. Esa era otra inquietud que tenía. Y le contaba a esta prima y le decía, entonces así me fui quedando. Y después me fui a una iglesia evangélica porque Cristo me liberó. No me lo impusieron, no me dijeron a la fuerza acepta a Cristo. Mira, no, fue la obra del Espíritu Santo. Por eso hoy le digo, le predico el evangelio a toda persona y le digo que examine su tradición, porque yo iba directo al infierno y pensando que era buena persona, pero estaba como ese hombre rico, condenado. Pero el Señor me liberó. Y ahora, hermanas y hermanos, yo sé que usted tiene su trasfondo. Usted dice, sí, yo de ahí vengo, pastor. Y si todavía usted está ahí, hay esperanza. Cristo Jesús, para eso vino. Si no hay pecado en venir a Cristo, al contrario, es una bendición. Claro, yo le decía a esta muchacha, cuando yo estaba en El Salvador, le temía a mi abuela, pues lastimarla, porque la tradición, mi abuela por allá de parte de mi mamá, mi abuelo y mi abuela de parte de mi papá, tradicionalista. Entonces al haberme hecho cristiano, yo decía, ellos se van a ofender, se van a resentir y van a decir, mira, nieto, no has herido porque has cambiado nuestra tradición. Pero en Nueva York ya no tenía ese temor. Mi abuela estaba allá en El Salvador, mis abuelos allá, entonces ya no tenía ese miedo y comencé a leer la Biblia. Ese es el milagro de la conversión. De ahí venimos. Hoy lo contamos porque de eso se trata el cristianismo, de una nueva vida. Hermanas, hermanos, según la Escritura, todo verdadero cristiano va a perseverar en Jesús hasta el final. El texto que nosotros acabamos de leer en Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Bueno, Jesús no pone fácil el cristianismo. Él nos advierte y dice, bueno, le vas a caer mal a las personas por mi nombre cuando hables de mí. Cuando sea yo el que ocupe el primer lugar en tu vida. Lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos en París, en Francia. El gran ataque
a la persona de Jesús. Allá estaba en El Salvador yo cuando las redes sociales y los noticieros hicieron un gran escándalo acerca de esta situación. Esta ideología de género que aborrece a Jesús. Claro que Jesús perdona a los homosexuales que se arrepienten y a las lesbianas. Él los transforma, para Él no hay problema. Pero ¿por qué le aborrecen? Porque Jesús vino para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y las personas piensan que los que evangélicos, los seguidores de Jesús, aborrecemos a los homosexuales, a las lesbianas. No les aborrecemos, los amamos. Por eso les presentamos a Cristo, porque Cristo es el único que cambia a los homosexuales y a las lesbianas, a todo pecador. Solo Jesús es el único que nos salva y nos transforma. Él es el que tiene el poder para cambiar a un hombre y a una mujer. ¿Cuánto lo creemos? Pero piensan que nosotros somos homofóbicos, que aborrecemos, que nos da roncha cuando miramos así a alguien, no queremos terminar con él de ninguna manera. Pero por estar en la postura de que Dios hizo un hombre y una mujer, y mantenernos en la enseñanza de Cristo, vamos a ser aborrecidos por toda clase de personas. Aquí no dice todo mundo, no es que todas las personas que están en el mundo nos aborrecen por ser cristianos o por seguir a Jesús, sino toda clase de personas, pueda que sean personas musulmanas, personas de la India por sus tradiciones, por sus creencias, personas de Italia por sus tradiciones, personas de allá de la China, de África, solamente por creer en Cristo. Entonces a eso se refiere el texto aquí. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, punto y coma. Pero eso no va a ser la causa por la cual nosotros no vamos a perseverar. Jesús nos está dando una seguridad y está diciendo, bueno, si ustedes han creído en mí, nada ni nadie los va a poder apartar, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La gran pregunta es un requisito perseverar para yo ganarme la salvación? La respuesta es no. Porque Jesús no está diciendo a los discípulos, ustedes deben con sus fuerzas perseverar hasta el final para yo darle la salvación. No. Él está diciendo, va a haber oposición, pero la evidencia de que ustedes han creído genuinamente en mí es que somos uña y mugre. No vamos a separar. Los pueden matar físicamente, pero no los van a separar de mí. Ustedes están asegurados. Hay dos formas en el mundo que las personas perseveran. Existe la perseverancia por las obras de la ley. Hay una gran cantidad de personas que piensan que deben de hacer esto y lo otro para poder merecerse el perdón de sus pecados. Eso lo vemos en la Biblia, en Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 4. Jesús exhortando, diciendo a estas personas que cargan. Aquí viene la religión. La religión te dice que para ser salvo, que para merecerte la vida eterna, tienes que ser una buena persona. No tienes que robar, no tienes que matar y debes de hacer todo lo posible para ayudar a los demás. No tiene nada de malo eso, es bueno hacerlo. ¿Dónde está lo malo? Que nos engañan diciendo que a través de esas obras nos merecemos el perdón de nuestros pecados y nos merecemos la vida eterna, no nos merecemos el infierno. Pero no nos dicen que al nosotros confiar en esas obras que llevan pecado, porque lo hacemos para que la gente diga que somos buenas personas, para que cuando nos comparen con otras y vean que nosotros somos mejores que otros, no nos dicen que estamos ignorando la obra de Cristo, porque no dependemos de la obra de Cristo, sino que dependemos de nuestras propias obras. Y cuando no hacemos todas esas obras todo el tiempo, entonces nos cargamos, nos frustramos, y ahí tenemos una gran cantidad de personas que estuvo en la iglesia evangélica, que llegó buscando una solución para sus problemas, pero luego esta persona no tuvo un encuentro con Jesús, comenzó a congregarse. Le comenzaron a decir que si no se congregaba perdía la salvación, que si no ayunaba no iba a ser bautizado con el Espíritu Santo, y que si no hablaba en lengua eso era evidencia que todavía no había sido, ¿verdad?, lleno con el Espíritu Santo. Entonces estas personas comenzaron a esforzarse, a ayunar, a orar, a congregarse, a leer la Biblia y a dejar todos aquellos vicios que practicaban. Pero lo están haciendo con sus fuerzas.
Y el religioso los atormenta diciéndoles que van a perder la salvación, que van a perder la salvación, que van a perder la salvación. Esa es una tortura, es una manipulación que viene del infierno. Porque ¿cómo se atreve un hombre a decir algo que no está en la Biblia? La salvación es eterna, la salvación, así como Dios creó el universo de la nada, así Dios ha creado la salvación, hizo la salvación posible para el pecador condenado. Y así como el sol sigue funcionando, la luna, las estrellas y la lluvia sigue llegando para regar todas las plantas, de la misma manera, así es la salvación, que es perfecta, no tiene defecto, porque el mismo Dios, el creador de todo lo que nosotros miramos, de nuestro cuerpo, es el mismo actor, el consumador de la salvación eterna. La salvación es de Jehová. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre se atreva a decir que se pierde la salvación? Es como si alguien se atreviera a decir que el sol se dañó porque está nublado. Hoy no hay sol porque se dañó. Necesitamos a alguien que vaya allá y lo arregle para que siga. Cualquiera, si usted escucha a alguien ahí en la calle, usted diría, quizás está desconectado porque no se ha dado cuenta que está nublado. El sol siempre está ahí. Lo mismo, hermanas y hermanos, cuando nosotros no somos conocedores de la Escritura, cuando viene alguien hablando disparate, que la salvación se pierde, que yo tengo que hacer algo y esto y lo otro, y si no lo hago, entonces yo no soy salvo. Son disparates que está hablando. Porque la Biblia dice que hemos pasado de muerte a vida. Y no hemos sido perdonados de una vez y para siempre en Cristo. No hemos sido perdonados para seguir viviendo una vida de esclavo de pecado, sino para deleitarnos, para disfrutar al Señor, que en otro tiempo no lo podíamos disfrutar porque éramos enemigos por causa del pecado, pero ahora somos amigos de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Y Él espera, como hijos e hijas que hemos sido adoptados, que lo disfrutemos como familia. Yo le decía al hermano Víctor que hablábamos ayer, le decía, cuando uno va a nuestro país y va a visitar a los parientes, ellos se alegran. Se les puede ver en los ojos cómo brillan sus ojos. Porque vienen a los recuerdos de nuestra niñez, cuando nos chinearon, cuando nos cuidaron. Y un padre y una madre quiere ver a sus hijos sentados a la mesa, aunque sea humildemente con un cafecito, con una sopita de frijoles, pero eso es una gran bendición, hermanas y hermanos. Los padres se alegran. Uso esa metáfora. Si imagínense un hombre finito, humano, con todas sus imperfecciones, se goza con sus hijos. Una madre se alegra con sus hijos. Imagínense nuestro Dios, que es perfecto, que es bueno. Él quiere estar con nosotros. Él dio a su Hijo amado para comprarnos, para reconciliarnos. ¿Cómo nos va a estar torturando y nos va a estar diciendo, ustedes si no hacen esto? No, eso es el hombre. Entonces la seguridad de la salvación es que toda persona que ha creído en Cristo Jesús va a perseverar hasta la muerte. Puede resbalarse, puede que en un momento se turbe por la aflicción de la vida, se aparte, el pecado lo haga tropezar, pero si ha creído en Cristo, si ha nacido de nuevo, se levantará. Se levantará. Mire lo que dice la Biblia, Mateo 23. Vamos a ver el grupo de personas que hay en el mundo que quieren salvarse por obras, pero al final terminarán en el infierno. Dice el texto, entonces habló Jesús, Mateo 23, 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Es decir, le habló a la gente que no creía en Él y también le habló a sus discípulos que ya creían en Él, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto quiere decir, en la silla de Moisés, donde Moisés enseñó, en la posición de Moisés, ahí se sientan. Versículo 3, así que no está malo lo que enseñan, es correcto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo de acuerdo a la enseñanza de la ley de Moisés. Pero aquí viene una advertencia, mas no hagáis conforme a sus obras. Es decir, que ellos enseñaban de una forma y obraban de otra manera. Porque dicen y no hacen, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Esta es, digamos, la religiosidad de los líderes que te torturan, que te dicen que tenés que pagar penitencia, que tenés que pedirle a aquel santo, que tenés que pedirle a aquella virgen, y cuántas cosas no tenemos. Que tenés que dar una ofrenda, que tenés que hacer esto y lo otro. Es una tortura. ¿Podrá una obra de esa, pastor, salvarme, ayudarme en algo? No. ¿Por qué? Porque nuestras mejores obras de justicia, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Y cuando usted lee el original de esa palabra, trapo de inmundicia, es una toalla, un trapo que se usaba en Israel. Habían pilas, no sé si todavía están esas pilas, esos recipientes de agua en las plazas. Es como que si usted fuera al City Hall o al centro de Lynn, y ahí hubiera una pila con agua y ahí estuviera un pañal, para que, si fuera esa la cultura, como lo de los judíos, que llegaba el viajero, el turista, y al llegar allá al centro de la ciudad, se lavaba los pies para descansar un poco. Recordemos también que en esos tiempos no había transporte, no habían automóviles, no habían aviones, no había nada. Sino que las personas caminaban hasta días, semanas enteras caminaban para llegar a otro lugar. Entonces andaban bien cansados. Y una forma de descansar, estaban sentados, se lavaban los pies cuando llegaban a dicha ciudad y con aquel trapo se limpiaban. La pregunta es, ¿cómo estaba aquel trapo después de algunas semanas o de un año que no lo habían cambiado y que todas las personas lo habían usado? Probablemente apestaba, pero horrible. Entonces Isaías usa esa metáfora y dice, y compara que una persona que dice que es buena y que por eso se merece que Dios lo lleve al cielo, dice, mira, delante de Dios, aquello que tú piensas que es sublime, como darle un riñón a otra persona, que es buena obra, la sociedad te califica de buena persona y que vas a estar en el cielo, porque solo un ángel puede hacer eso, donarle un riñón o otro órgano de tu cuerpo a otra persona. Pero eso que es sublime, que es bueno, agradable ante la sociedad, para Dios apesta, le da vómito. ¿Por qué le da vómito? Porque el hombre o la mujer, si no lo hace para la gloria de Dios, si no lo hace para que las personas honren a Dios, sino que lo hacen para que le reconozcan que es buena persona, eso abomina a Dios, porque no lo hizo para la gloria de Dios, sino que lo hizo para su propia gloria. Claro que es bueno dar un riñón si usted puede hacer una donación. El punto está que usted ya no hace una donación y usted no da una ayuda para que Dios le dé la salvación, porque usted ya es salvo. Usted hace esas obras, pero no quiere alabanza. Usted dice, no, Dios me ha dado salud y yo quería pues bendecir a esta persona. Ve cómo cambia todo. Cuando alguien le expresa algo, usted dice, no, a mi Dios sea la gloria por... Usted compra una casita, usted dice, alabado sea mi Dios que me permitió hacer realidad este sueño. Usted compra un automóvil nuevo, usted dice, gloria a Dios porque pues tengo un carrito mejor que el que tenía antes. Todo va cambiando, pero si usted sin Dios primero dice, gracias a mi esfuerzo, yo trabajo duro, como caballo, como burro, pero aquí está la recompensa. Ahora mi vecino me va a respetar. Ahora mis amigos, cuando yo salga ahí en la foto, van a decir, caramba, mira cómo le va a aquel fulano, mira que era un carrozo que anda. Ve cómo cambia todo el orgullo. Pero ve los hermanos que están estrenando automóvil, vea que ni lo andan publicando, ahí está tranquilo, ni caso le hacen. ¿Sí? Yo veo a los hermanos y me subo a sus automóviles, hermano, qué bonito, no sabía, mire. Vea que no andamos con ese escándalo, ya no queremos aparentar, sino que le damos gloria a nuestro Dios. Esa es la gran diferencia, hermanas y hermanos, entre hacer obras para la gloria de Dios y hacer obras para merecerse algo de Dios. Los cristianos hacemos buenas obras porque hemos sido salvos para buenas obras, pero no estamos siendo torturados porque de eso depende la salvación. La salvación ya se nos dio. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario de una vez y para siempre, fue sepultado en nuestro lugar,
Él fue condenado por usted y por mí. Él sufrió lo que usted debería de sufrir por sus pecados, pero Él ocupó el lugar suyo y el mío y obtuvo eterna redención. Ahora nosotros le creemos a Jesús, le agradecemos de tal manera que queremos agradarle. Por eso venimos a alabarle, por eso nos congregamos, porque no es una imposición. No venimos para ver si al final el Señor nos salva, no, venimos para testificar que Cristo ya nos salvó y nos gusta estar con Él, y tenemos la esperanza que vamos a ir a estar con Él para siempre cuando nos muramos en esta tierra. ¿Lo creemos? Esa es la esperanza de todos nosotros. Entonces, Marcos 13:13 habla de la perseverancia. La gran pregunta ya para ir terminando es, pastor, ¿y qué pasó con aquellas personas que estuvieron 20 años en el cristianismo y ahora aborrecen a los cristianos y no quieren nada con Cristo? ¿Qué les pasó? Hermanas y hermanos, hay casos de casos. Hay grandes sorpresas. Pastores que se vuelven ateos. Son apóstatas que se vuelven rebeldes, que no quieren saber nada de Cristo después. La respuesta a esa pregunta, ¿qué les pasó?, es una sola. Probablemente no tuvieron un encuentro personal con Cristo, no nacieron de nuevo, y estuvieron ellos batallando con sus propias fuerzas y se cansaron. Aquí está la gran diferencia. Cuando usted cree en Cristo Jesús, Cristo lo libera de la condena del pecado, pero también Cristo lo hace descansar, y Cristo lo libera de esa carga de las tradiciones. Ya usted ya no está preocupado, ya viene mi abuelo celebraba a la Virgen de Candelaria todos los años, mi abuelo, a la Virgen de Jucuarán, y todos los años él iba a Jucuarán, a otro pueblo. Y cuando él venía, traía cohetes porque él venía a celebrar. Vea, vamos a ir a pagarle a la Virgen. Ve, esa es una tortura, solo para ponerle un ejemplo. Pero cuando Cristo está en su vida, todo eso ya no lo necesita, porque Cristo es suficiente. Usted no está pensando que el otro año va a ir a pagarle a aquella Virgen, a aquel santo. No, porque ya Cristo lo hizo todo, y eso no existe. Eso es un invento del hombre. Y ahí está la gran diferencia. Cuando Cristo llega a su vida, eso se hace polvo porque no tiene peso. Es como una casa hecha en arena que con un medio vientecito se cae. Cuando Cristo llega a su vida, esas cosas tradicionales se caen, se hacen polvo porque no tienen fundamento. Sin embargo, su relación con Cristo se hace fuerte porque Cristo es la roca inamovible. Vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las pérdidas materiales, pero usted sigue firme ahí. ¿Por qué? Porque Cristo le ha dado vida eterna. Cristo lo sostiene. Pero cuando no es Cristo, entonces cualquier cosa me tumba. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto hermanos que un divorcio los ha desbaratado? Y hoy los miramos y los desconocemos y nos quedamos sorprendidos. Pero este hermano predicaba hace 14 años en la iglesia de nosotros. Esta hermana cantaba y mire ahora en la discoteca vendiendo su cuerpo. ¿Cómo es posible que se haga de la vida del placer? ¿Cómo es que caímos ahí? Después de haber estado cantando al Señor, probablemente le cantaron a un Dios que no conocían, porque si lo hubieran conocido permanecerían en Él todavía. Y lo más triste es que no les da pena divulgar su pecado. Al contrario, piensan, vea, que es algo bueno publicarlo. ¿Por qué aman su pecado? Porque nunca amaron a Cristo. Porque cuando usted ama a Cristo, aborrece el pecado, así como Cristo aborrece el pecado. ¿Por qué estamos seguros que vamos a llegar? Porque somos de Cristo, no perseveramos con nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo nos da ese otro grupo de personas que perseveran por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Punto y coma. Pablo dice, bueno, los religiosos exigen obras, pero yo he trabajado más que ellos. Pero aquí viene la diferencia de Pablo. Pero no yo. Es decir, yo no lo hice con mis propias fuerzas.
sino la gracia de Dios conmigo. Pablo se lo sugirió a Timoteo en 2 Timoteo 2:1. Dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Dónde nos esforzamos? En la gracia. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Por la gracia del Señor. El cuerpo ya siente el cansancio porque ya son 5 días de trabajo, los hermanos que madrugan a las 4 de la mañana. Pero el Señor puso el querer como el hacer. No estamos aquí por fanáticos, estamos aquí porque nos gusta. No porque usted recibe una llamada, hermano, si no viene, usted va a ir al infierno. No. Sino porque es un deleite venir al Señor. No venimos con miedo, venimos porque hemos sido amados y somos preservados, somos guiados por Él. Él lo dio todo por nosotros, descansamos en Él, ya no dependemos de algo que hacemos. Si nos esforzamos en el poder de su gracia, es decir, que echamos mano de todo el arsenal. El Espíritu Santo nos ayuda para llegar al templo. Porque si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, dentro de unos años nos vamos a cansar y no vamos a querer saber nada del Señor. Pero si seguimos como el apóstol Pablo, usando la gracia de Dios con la que nos salvó por medio de Cristo, y si la seguimos usando para congregarnos, para leer la Biblia, nunca nos vamos a cansar porque descansamos en Cristo. Él nos salvó, Él nos preserva, Él nos está santificando por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y al contrario, en lugar de querer apartarnos de Él, queremos estar más cerca de Él cada día. Pero no es una tortura, es un deleite estar con Jesús. Jesús nos hace descansar. Aquí termino, vaya conmigo a Mateo 11, 28. Esto es maravilloso, este texto trae consuelo a cada uno de nosotros. Corra conmigo, Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ve, aquí está hablando no del cansancio físico, sino de las religiones que nos cargan. Ya yo le conté a mi abuelo cómo vivieron. Era una carga que todos los años tenían que ir a visitarla, o a Ciudad Barrio. Mi abuela era aficionada de la Virgen de allá de Ciudad Barrio, del patrono de allá de Ciudad Barrio. Y allá íbamos todos los 14 de febrero, íbamos para allá. Eso no era negociable. Pero qué tal si mi abuela, de parte de mi mamá, hubiera conocido a Cristo, hubiera dejado de viajar. ¿Para qué iba a tener que estar torturándose todos los años, que tenía que ir a pagar esa visita? Si ya ella tenía descanso en Cristo, ya Cristo lo había hecho todo. Entonces, ve, de eso es lo que habla Jesús, porque la religión te carga, tenés que hacer esto, tenés que pagar esto, y si no lo haces, Dios no te va a recibir en sus santas moradas. Bueno, aquí no es, Jesús está diciendo: todos esos que están torturados, que están cargados con la religión, vengan a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos hará descansar, porque su obra es suficiente. Luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Así que es el compromiso con Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso sí, que eso no pesa. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos, siempre a mantenernos firmes, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? La evidencia de que usted es salvo es: en el verano, que está caliente aquí en esta zona, usted no va a cambiar, usted va a seguir siendo cristiano. En el otoño, que caen todas las hojas de los árboles y comienza a venir la brisita del frío, usted va a seguir siendo cristiano. En el invierno, que viene ya la nevada y ya bajo cero y se frisa ya digamos, la tierra y todo eso, usted sigue siendo cristiano. Y en primavera, cuando viene de vuelta la lluvia y vienen las flores, usted sigue siendo cristiano en todo tiempo. Usted no va a cambiar. En tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en soledad, en la compañía de alguien, usted, hermana y hermano, nunca se va a apartar de Cristo Jesús. No por sus propias fuerzas, sino que es un don que Dios le ha dado, que usted va a perseverar, porque Cristo es el que persevera en nosotros. Él es el que hace posible que nosotros perseveremos hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva. Ve qué bendición hemos recibido de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la evidencia de que soy salvo es que nunca
nunca me voy a apartar de Cristo. Y si un día me aparto y renuncio a Cristo y aborrezco a Cristo y no quiero nada con Cristo, nunca le conocí al verdadero Cristo, conocí un Cristo inventado. Pero el Cristo verdadero, que es el mismo Dios encarnado, eterno, Él tiene el poder, así como me salvó, para sostenerme, porque Él dice que me tiene en sus manos, y en sus manos dice que nadie lo arrebata, porque el Padre lo dio a Él y venimos a Él, y yo y mi Padre uno somos, dice Jesús, y nadie los arrebatará de mis manos, y no perecerán jamás, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Pero pueda que nos metan a la cárcel, pueda que nos dé cáncer y nos muramos, pueda que el diabetes nos ataque, pueda que la artritis, la migraña, el nervio ciático, la espalda, hernias en la espalda, los discos todos mal dañados, y un derrame facial, paralizado, de todas cosas puede llegar. Un virus, que ahí acaban de anunciar otro virus que ya se hizo público, ¿no? Lo del mono, ¿no? Allá en África, esta cosa que está, que lo anunciaron, parece unos días de esto. Entonces, y nos quedamos sorprendidos. Entonces, ¿y cuántas más virus van a venir? Muchísimos más, porque en los posteriores tiempos, los últimos tiempos, va a ser más difícil por causa del pecado. Las plagas están llegando, hermanas y hermanos. Allí está coronavirus, todavía sigue vigente. Pero allá en El Salvador está el dengue, que también ha matado muchos niños, y muchos niños que están en los hospitales. Yo le decía, hermano Víctor, una de las cosas que me sorprende, y lo hablaba con mi esposa, es el negocio de la medicina en nuestro país. Por todas partes, así como los Dunkin' Donuts aquí, que usted ve, dice, aquí en esta zona nos gusta el café. Bueno, en El Salvador son las farmacias. Íbamos con mi esposa allá por San Miguel, y mire, allá está otra, allá está otra, allá está otra, allá está otra. Sí, por toda la calle. Porque todo mundo está buscando medicina. Dice que si no es una cosa, es la otra. Ese es el mundo en el que vivimos. Y los cristianos, claro que nos enfermamos. Los cristianos no somos intocables. Pero si hay algo que los cristianos tenemos, es que nuestra alma, ninguna enfermedad la puede tocar. Porque esa, como dijo el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. No nos queremos morir, no nos queremos enfermar. Y yo celebraba con mi hermano Edgar Chacón, que me dio una maravillosa noticia ayer. Me dice, pastor, quiero compartir esta alegría de la familia. Y él me decía, mire, han dado el resultado de la hija de nuestro hermano Samuel, nuestra hermana Maribel Chacón, de que está fuera de la enfermedad que estaba luchando la muchacha. Y la cuñada también, hermano Edgar. Y hasta las lágrimas se me salieron del gozo, porque habíamos estado orando como iglesia. Y luego el hermano Edgar me dice, ahora oramos por el milagro más grande, la salvación, pastor. Amén, amén. Pero ahí tenemos una señal de la misericordia y del amor de Dios, que cuando le pedimos con fe, los doctores hicieron su labor, pero fueron instrumentos en las manos de Dios. Cuando oramos y le creemos a Dios, clamamos, nos unimos como familia, nos unimos al hermano Samuel, y ahora recibir una noticia que están fuera ya de peligro, que se ha apartado esa situación. Vea qué buena noticia. Ese es el Dios que nosotros le servimos, un Dios poderoso, que salva, que sana, que restaura, que cambia al hombre. No es una tradición, es un Dios real al que nosotros le servimos. Lo creemos y lo amamos porque Él nos amó primero. Y hoy celebramos porque Cristo nos compró a precio de sangre. Vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname
y acéptame como tu hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.